Gracias a todos por venir y vamos a comenzar la clase de zoonosis en pequeños animales, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son las zoonosis más típicas en la zona de la península ibérica, ¿vale? No vamos a ver las de todo el mundo, son bastantes más de las que vamos a ver en esta clase y, por supuesto, en concreto de los animales de compañía, perro y gato principalmente, ¿de acuerdo? Pues lo primero que tenemos que saber es que todas las enfermedades zoonóticas son enfermedades y debemos saber qué es una enfermedad, ¿de acuerdo? Una enfermedad, como tenéis ahí en la definición, vamos a verlo rápidamente, no es más que una alteración leve o grave de un organismo o de un tejido, ¿vale? Una de las partes del organismo, de su funcionamiento normal, ¿vale? Simplemente algo que deja de funcionar como debería. Y dentro de las enfermedades que vamos a ver hoy, vamos a ver las infecciosas, que son pues, una enfermedad, con la definición que hemos visto antes, pero causada por microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, ¿vale? Y las enfermedades infecciosas, todas se pueden transmitir de manera directa o de manera indirecta. Y ya centrándonos más en el tema de hoy, tenemos las enfermedades infecciosas zoonóticas, que son aquellas enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de animales a humanos y de humanos a animales, ¿de acuerdo? Que pasan esa barrera entre especies, ¿vale? No suele ser normal. Y dentro de las enfermedades infecciosas zoonóticas hay un grupo que es también bastante especial, que son las vectoriales, ¿vale? Que son aquellas enfermedades infecciosas zoonóticas que se transmiten a través de unos organismos vivos que actúan como vectores, ¿de acuerdo? Hoy veremos ambas, tanto las zoonóticas de contacto directo como las zoonóticas transmitidas por vectores. ¿Claro hasta aquí? Yo me iré parando, pero si no me paráis. Vale. ¿Qué agentes infecciosos que hemos nombrado pueden provocar una enfermedad infecciosa? Antes hemos nombrado rápidamente varios. Bueno, pues tenemos las bacterias y dentro de las bacterias grupos especiales como clamidias, rickettsias y micoplasmas. ¿Vale? Tenemos los virus, tenemos los hongos, los protozoos, los priones y parásitos, ¿de acuerdo? Tanto internos como externos. Todos estos pueden producir enfermedades infecciosas. ¿Vale? Cada uno de ellos provocará evidentemente una enfermedad diferente. Y como os decía, las enfermedades vectoriales son aquellas que están producidas por un vector, que era un microorganismo que transmitía la enfermedad. Vamos a ver rápidamente qué es un vector. Pues bueno, como os decía, es un ser vivo que interviene en la transmisión del parásito, que es el agente infeccioso que va a producir la enfermedad, que no es lo mismo que el vector. Ojo, no nos confundamos, ¿vale? Un mosquito es un parásito externo, ¿vale? Pero si te transmite la malaria, simplemente está actuando como vector y el parásito es la malaria, ¿vale? No el mosquito. Esto es importante que sepáis diferenciarlo, ¿vale? De un hospedador a otro, ¿de acuerdo? Un hospedador puede ser entre leones, pues el mosquito, que es el más fácil de ver como ejemplo, actúa de vector llevando la enfermedad de un león al otro, ¿vale? Si son de diferente especie, como en el caso de animales y hombre, o cualquier animal y el hombre, estamos hablando ya de una zoonosis, ¿vale? Porque también hay enfermedades vectoriales que no tienen por qué ser zoonóticas, ¿vale? Se transmiten a través de mosquitos, de vectores, pero no traspasan la barrera entre especies, ¿de acuerdo? Se me quedan dentro de la misma especie. Dentro de tipos de vectores, pues bueno, tenemos los mecánicos o paratémicos, que lo único que hacen es transportar el vector de un sitio a otro, como las abejas transportan el polen, se les queda pegado, pues aquí simplemente se les adhiere o lo succionan y lo transportan. Y los biológicos, donde además el parásito dentro del vector hace una fase de su ciclo, ¿vale? O cambia de estadio, o madura sexualmente, madura sexualmente en un vector no. Pero bueno, produce una transformación del parásito dentro del vector.
¿vale? Más cosas, cíclico y propagativo nos lo vamos a dejar, ¿vale? Que es un poquito más específico y tampoco nos aporta nada. Diferencia que quiero que veáis con el vehículo o el fomites es que son objetos que propagan, transmiten el parásito. Igual que el vector, que es un, vamos a poner el ejemplo del mosquito, es un ser vivo, ¿vale? El vehículo, una jeringuilla, tiene exactamente la misma función que el mosquito, succiona la sangre y el agente infeccioso queda en el interior, puede propagar ese agente infeccioso o parásito, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que es un objeto inanimado, ¿vale? Eso es lo que es un vehículo o fomite, a diferencia de un vector. Y luego tenemos reservorios y portadores asintomáticos, que son agentes, son seres vivos, comunidades, que tienen la enfermedad, pero que o no la sufren, o si la sufren es leve, de manera que el hospedador no muere y el parásito está siempre contagiándose de un animal al otro. Por ejemplo, imaginaos una colonia de murciélagos quedando esa enfermedad latente entre ellos. Como por ejemplo, en este caso de los murciélagos, la rabia, que habréis oído que la semana pasada hubo varios casos de mordedura de murciélagos a humanos con transmisión de la rabia, ¿vale? Pues en este caso los murciélagos, esa colonia, es un reservorio, ¿vale? Que no sufre la enfermedad, pero la tiene ahí, la mantiene en las colonias. Entonces, todavía no está erradicada la rabia en las colonias de murciélagos en este país. Continúo, si esto me deja. Sí. Bueno, pues además de la enfermedad va a variar en función de qué agente la produzca, en función de qué tropismo tenga ese agente, es decir, qué afinidad tenga por ir a un tipo de tejido o ir a otro tipo de tejido, ¿de acuerdo? Puede ir al tejido digestivo, al tejido respiratorio, ¿vale? A diferentes tipos de epitelio. Tendremos unos síntomas u otros y tendremos unas enfermedades u otras, enfermedades digestivas, respiratorias, sistémicas, etcétera, ¿vale? Pues vamos a ir viéndolas poco a poco. Hasta aquí bien, ¿verdad? Estas clasificaciones. Que ya vamos a empezar con las enfermedades. Vale. Pues, como decía, continúo con las enfermedades. Vamos a hablar de las zoonosis digestivas. Son las más sencillas, sí, de entender. Principalmente van a ser bacterias, enterobacterias porque están en el sistema digestivo. Las enterobacterias son unos bacilos Gram negativo, ¿vale? Es decir, tienen una característica en su pared y además tiene una forma de bacilo, de granito de arroz, como tenéis ahí abajo. Si queréis saber lo que es Gram negativo o Gram positivo, la clase de microbiología general, ¿vale? La tenéis en el campus y no creo que tarde tampoco en repetirla en vivo. Y estas bacterias, pues, son más fáciles porque todos las hemos oído ya alguna vez, ¿vale? Como la Salmonella, el E. coli, Yersinia, Campylobacter, ¿vale? Son bacterias, Campylobacter jejuni, esta que tenemos aquí con esta forma tan curiosa, son bacterias que habitan en el tracto digestivo de los animales y su multiplicación es la que produce la patogenicidad, ¿de acuerdo? E. coli creciendo y rompiendo las células, no es que las rompa porque entre dentro y explote, sino las rompe porque se adhiere a ellas, con los pelos que tiene exterior, con la cápsula, en fin, las afecta y producen pues lo que todos conocemos, dolor abdominal, fiebre, diarrea y vómitos, ¿vale? Si manipulamos un animal que tiene estas bacterias y manipulamos las heces y luego no nos lavamos las manos adecuadamente, no controlamos la higiene, pues podemos adquirir la enfermedad, ¿vale? Podemos contagiarnos. Esto es muy típico de la gente que maneja reptiles, ya que los reptiles casi todos son reservorio. Ya estamos aplicando lo que he explicado hace medio minuto. Son casi todos reservorio de salmonela, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las tortugas, de tener cuidado con la higiene, ¿de acuerdo? Sí, solo es a través de las heces, ¿de acuerdo? Esto solo es a través de las heces. Yersinia, en el caso del cerdo, también puede ser manipulando la boca del animal, pero como no es un animal de compañía, nos lo saltamos, ¿vale?
Como decía, estos son todos zoonosis, ¿vale? Bacterianas. Y ahora vamos a ver tipos de zoonosis digestivas, ¿vale? Perdonad, parasitarias. Varios tipos. Tenemos las provocadas por protozoos. Los protozoos son un tipo de parásitos, un gran grupo que se explica más especialmente en la clase de parasitaria general, ¿vale? Que también la tenéis colgada en el campus. Y algunos de ellos, que también nos sonarán, son toxoplasma, ¿de acuerdo? Toxoplasma es una enfermedad digestiva. Cryptosporidium, Giardia, perdonad, que le he dado al botón que no tenía que darle. Y volvemos. Giardia, Entamoeba y Encefalitozum. Nematodos, que son parásitos gusanos redondos, ¿vale? Como Toxocara, Ancylostoma y Uncinaria. Y los cestodos, que son gusanos segmentados planos, como Echinococcus, Taenia o Taenia y Depilirium, ¿vale? Vamos a ir viéndolos un poquito más de cerca. Las coccidiosis son enfermedades producidas por protozoos, por un grupo muy característico de protozoos, ¿de acuerdo? Los vamos a ver a continuación. Y las más típicas son las producidas por Cryptosporidium y Zoospora, ¿vale? Recordad que los teníamos aquí ya en la anterior diapositiva. Jolín, tengo las manos muy tontas, perdonadme, ¿eh? Aquí estamos. Estas enfermedades, las coccidiosis, son muy... Seguro que si habéis tenido algún contacto con animales, son muy típicas de colectividades, de animales que están 13, 14, 20 animales juntos y hay que llevar una higiene, y a veces esa higiene no se lleva correctamente, del recinto, del agua, de la comida. Y entonces, bueno, un animal enferma, el otro se contagia, etcétera. Son muy contagiosas y producen unos cuadros entéricos graves, ¿vale? De diarrea bastante abundante, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Giardia, que también es un protozoo, ¿veis? Además es un protozoo muy característico. Ahí se ve como dos hocicos y unos flagelos. Igual muy similar que coccidio, produce síntomas graves entéricos, diarreas muy potentes y además las de Giardia como espumosas, ¿vale? Van hasta con aire y va con todo. Exactamente lo mismo que los anteriores, colectividades, falta de higiene, en el agua, los animales beben, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de estos, si nos paramos en esta diapositiva que tenemos aquí, veis que el ciclo en este caso de Cryptosporidium, sí que se hace en el interior, ¿vale? de las células del epitelio intestinal, y es lo que hace que estas células mueran y puede llegar a producir un síndrome de malabsorción, ¿de acuerdo? A posteriori, faltan tantas células en el intestino que el animal no es capaz de absorber todos los nutrientes necesarios, ¿vale? Hay que hacer un tratamiento sintomático para intentar recuperar toda las vellosidades intestinales y la flora intestinal del animal. Esto lo veremos en alguna enfermedad más. Sobre todo Giardia, Inma. Sobre todo Giardia es la que produce diarreas con mucosidad. Seguimos con las zoonosis digestivas, ¿vale? Toxoplasma. Esta la conocemos todos, ¿vale? Del gato, ¿vale? Que es el hospedador definitivo. Los hospedadores intermediarios donde afecta el parásito son pequeñas especies animales como pájaros, roedores, etcétera, que son la fuente de alimento del gato o del gato salvaje, pero que el gato que tenemos en casa, si sale al exterior, puede consumir estos animales infectados con toxoplasma, que en el hospedador intermediario hace quistes tisulares, es decir, quistes en los tejidos, se enquistan los tejidos, y el gato al comer esos tejidos, ¿de acuerdo?, al alimentarse de estos animales, ingiere esos quistes tisulares y toxoplasma pasa a hacer un ciclo
un ciclo digestivo, ¿vale? Parecido al que hemos visto aquí con Cryptosporidium, ¿vale? Recordad que son protozoos los dos. Y bueno, saldrían o quistes por las heces, ¿vale? Las heces del gato contaminarían el ambiente, los pájaros roedores comerían lo que está contaminado por las heces, pasarían a tener quistes tisulares, el gato se come a esos pájaros, ¿vale? Por eso veis que es un ciclo circular. ¿Por qué nos afecta a nosotros? De varias maneras. La primera de ellas es que estos gatos, si están cerca de sitios de explotaciones ganaderas, ¿vale? Los animales pueden ingerir esos quistes fecales que deja el gato, y nosotros cuando ingerimos los tejidos de estos animales de explotación, ¿vale? De las ovejas, de los cerdos que tenemos en el ejemplo, ingerimos los quistes tisulares, ¿vale? Lo que ocurre que esta ingestión de quistes tisulares no es igual, no va a pasar igual que en el gato. Estos quistes tisulares no van a madurar y pasar en nosotros un ciclo digestivo, sino que vamos a actuar también como un hospedador intermedio, ¿vale? Aunque realmente en este caso seríamos un hospedador accidental, pero bueno. No habría mayor problema. No habría mayor problema en el caso de una persona adulta sana. En el caso de una mujer embarazada sí que puede haber problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo evitar eso en este caso? Todos habéis visto que deben de comer la carne cocinada, muy cocinada, o si es carne curada, la deben de congelar, porque esto mata los quistes tisulares, ¿vale? De manera que no se va a producir la infección en la embarazada. ¿Y por qué hablamos de la embarazada? Porque en una persona no embarazada no hay mayor problema. El organismo desarrolla unos anticuerpos, lucha contra el parásito y ya está. Si luego vuelve a tener un segundo contacto, ya tiene los anticuerpos preparados, ya está el sistema inmune preparado para ese contacto. En ese caso, una mujer embarazada no tendría problema. Si ha tenido un contacto antes de estar embarazada y después, cuando está embarazada, puede accidentalmente volver a tener contacto, no hay tanto riesgo como si no ha tenido ese contacto y tiene que desarrollar inicialmente durante el embarazo los anticuerpos para luchar contra la enfermedad. Puede ocurrir, o sea, ocurre que si ingiere estos quistes tisulares, estos pueden pasar a través de placenta al embrión y provocar abortos, ¿de acuerdo? Esto en el caso de que no haya tenido, no tenga desarrollado el sistema inmune contra toxoplasma. Es por ello que deben tener una especial prevención y lo primero que se hace a una mujer, una de las primeras cosas que se hace ante las embarazadas es realizar el test de contacto con toxoplasma, para saber si tiene desarrollado anticuerpos o no. Toxoplasma además puede venir por muchos más sitios, además de por ingerir la carne de los animales, puede venir a través de transfusiones sanguíneas o trasplantes de sangre o órganos de personas que han estado en contacto con la enfermedad, puede venir a través de contacto con los objetos del gato, ¿de acuerdo? Si no nos lavamos las manos adecuadamente, pues la mala higiene puede hacer que ingiramos estos quistes tisulares. Y lo mismo puede venir por el agua de bebida, por las frutas mal lavadas, las verduras mal lavadas, etcétera. ¿De acuerdo? Y en este caso la prevención es lo más importante. Como veis, tenemos los mismos ciclos realmente aquí, ¿vale? Es ingestión a través de agua o alimentos contaminados con ese agua, aquí lo mismo, y sumamos los quistes tisulares. ¿Vale? Pues ya hemos visto toxoplasma. Rápidamente, dudas que tengáis de toxoplasma, si no, pasamos al siguiente. ¿No? Pues seguimos. Hemos estado, sobre todo en este caso, se ha hablado de hospedador definitivo, de hospedador intermediario y de hospedador accidental. Bueno, ¿qué es esto de los hospedadores? Bueno, es una manera de clasificar dónde ocurre qué con cada parásito. ¿Vale? Un hospedador definitivo, como era en este caso el gato, se considera el hospedador definitivo al hospedador más evolucionado
si hay reproducción asexual o donde se produce la reproducción sexual en el caso de parásitos o protozoos, ¿vale? En este caso, veis aquí este esquema, tenemos dos ciclos, el ciclo sexual o el ciclo asexual, ¿vale? En el caso del gato, ¿vale? Se produce el ciclo sexual. No os voy a contar en qué se diferencian, ¿vale? Eso se ve un poquito con detalle en la clase de parasitología general. Y es la manera que tenemos de clasificarlos a todos los hospedadores de las diferentes enfermedades por igual, ¿vale? Para saber realmente qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los hospedadores. En el hospedador intermediario es donde van a estar las fases juveniles de los parásitos o la reproducción asexual en protozoos o el animal menos evolucionado, ¿vale? En el caso de que la reproducción sea igual en los dos casos, ¿vale? Y luego está el hospedador paratémico de transporte, que el parásito ni se reproduce y además no es obligatorio para completar el ciclo, ¿vale? Como podría ocurrir aquí. Bueno, aquí en este caso no, lo veremos, lo marcaré en otro ejemplo mejor, ¿vale? Vale, pues hemos visto bacterias, hemos visto protozoos, pues vamos a ver algún nematodo y algún cestodo, ¿vale? Lo mismo, aunque sean gusanos, unos planos y otros redondos, van a excretar huevos por vía fecal, ¿de acuerdo? O van a producir quistes en tejidos musculares. En el caso de Trichinella spiralis, que es un tipo de nematodo, ¿vale? En el cerdo se va a producir enquistación en los tejidos musculares y luego los vamos a ingerir por alimentación. En el caso de Toxocara, Tenia, Echinococcus, van a excretar huevos por vía fecal y por mala higiene nos los vamos a llevar a la boca y nos vamos a contagiar, ¿vale? Todo esto, hasta ahora son todo zoonosis de contacto directo, ¿vale? Como has visto, no hay ningún hospedador intermedio, o sea, perdonad, no hay ningún vector por el medio, ¿vale? Vamos a ver con un poquito de detalle un cestodo, ¿vale? Echinococcus granulosus, que es el productor de la hidatidasis, el quiste hidatídico, y vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner en práctica lo que hemos comentado. Las formas adultas se encuentran en el hospedador definitivo, que en este caso son carnívoros como el perro, ¿vale? Carnívoros todos de la familia Canidae. Y el hospedador intermediario, donde va a haber fases juveniles, que serían los quistes, los herbívoros, pues como la cabra, la oveja, etcétera, ¿vale? El hospedador definitivo ingiere, cuando se alimenta de los herbívoros, ingiere los huevos que van a desarrollarse y a formar el adulto, ¿vale? En el intestino, que va a excretar huevos a través de las heces. Estas heces contaminan la comida de los herbívoros, ingieren los huevos y se desarrolla en los herbívoros una serie de quistes, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí, son esas bolsas de líquido que en su interior tienen cientos de miles de quistes, de huevos, ¿vale? Que al ser ingeridos por el carnívoro van a desarrollar el adulto en su intestino. Estos quistes provocan problemas en el hospedador intermediario por compresión de los tejidos, ¿de acuerdo? Son pelotas de líquido que van empujando a los órganos y se pueden producir en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, etcétera. En el caso del ser humano, actúa como un hospedador intermediario. Se ingieren los huevos ya lo diré, del hospedador definitivo, se va a producir quistes hidatídicos en los diferentes órganos del ser humano, ¿vale? Normalmente cerebro, pulmón. Esto solo puede ser eliminado se puede eliminar con medicación bastante fuerte y cirugía, ¿de acuerdo? Hay que extirparlos quirúrgicamente y hay que tener mucho cuidado de que no se rompan, porque si se rompen, lo que hacen es una especie de metástasis, ¿vale? Donde llegan los huevos se reproducen más quistes. Es bastante delicado eliminar esto. Por eso los cadáveres de ganado, entre otras cosas, ya no se tiran para alimentar a los animales salvajes
a excepción de las buitreras, muy controladas, ¿vale? Para no transmitir enfermedades como, por ejemplo, esta. ¿Sí? ¿Os ha quedado claro? Pues seguimos. Dime, Nina. O Charlotte, ¿cómo quieres que te llamen? Vale, dime, Nina. Es una pregunta muy larga, porque te está costando mucho escribirla. No te preocupes. Vale. Uy, ¿cuántas preguntas me habéis hecho de golpe? Los huevos siempre los vamos a ingerir, ya sea por aquí, que evidentemente de animales es muy complicado que ingeramos los quistes, ¿de acuerdo? Porque se eliminan, en cuanto se detectan, son eliminados de la cadena alimentaria, ¿de acuerdo? En los mataderos, etcétera. Y los que se suelen ingerir, ¿de acuerdo? Son los que se eliminan por heces, ¿vale? Y los síntomas que se detectan, pues serían los síntomas que afectan a cada órgano. Por ejemplo, si creciera un quiste hidatídico en el corazón, tendríamos unos síntomas cardíacos, pues tos, soplo, cansancio, agotamiento, ¿vale? Típicos síntomas cardíacos. En el hígado, pues tendríamos una alteración de las transaminasas, una especie de hepatitis, ¿vale? Esos eran diferentes síntomas que se detectarían en función de dónde se coloque el quiste, ¿vale? Se puede colocar en hueso, en fin, es bastante grave. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste tisular, un ooquiste y un quiste hidatídico? Aparte del nombre, hay bastantes diferencias, ¿vale? Un quiste tisular siempre va a ser una forma de resistencia que se forma entre los tejidos, ¿vale? El parásito ha evolucionado así para transmitirse a los carnívoros que consuman a esos hospedadores intermediarios. Un ooquiste es una forma de resistencia normalmente destinada al exterior, ¿de acuerdo? Y un quiste hidatídico es esto. Ese sí que solo existe uno, que es este que tenéis aquí, que son unas cápsulas, ¿vale? De tejido conectivo con líquido en su interior, donde están flotando los huevos, ¿vale? Un tipo, porque no son exactamente iguales, para transmitirse a los hospedadores definitivos. Hay muchas cosas que no os estoy contando lo que es un protoscoles o un escoles, etcétera, etcétera, para abreviar, ¿vale? Porque eso ya requeriría parasitología especial, que no es el destino de esta clase. ¿Sí? Perfecto. Pues continúo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la zoonosis sistémicas. A ver, los quistes tisulares se detectan muy fácil porque están en los tejidos. Los ooquistes son los que vamos a tener en el exterior, ¿vale? Los que van a salir al exterior, tanto de este, como de este, como de este, ¿vale? ¿Ves? Ooquiste, tienes aquí, ooquiste, y en este te habla de huevos embrionados en heces, pero bueno, podría ser similar, ¿vale? Es lo que vas a ver en el exterior. Y los hidatídicos, pues, se diferencian bastante bien. Estamos hablando que todos son microscópicos, ¿vale? A excepción de los hidatídicos, que este de aquí en medio es más grande que una pelota de tenis. Los demás son todos microscópicos. Luego veremos, creo que al final tengo algunos huevos. Si no, no, creo que los tengo en la clase de microscopios, pero bueno. Veremos si los tengo aquí al final o si no, en la clase de microscopía lo tenéis. Sistémicas, zoonosis sistémicas. Primera y más conocida, Leishmania, ¿vale? También va a ser la primera zoonosis vectorial que veamos en la clase. Todas las hemos visto hasta ahora, la zoonosis de contacto directo, casi todas por ingestión de huevos, ¿vale?
Y esta, que ya es una novedad, es una zoonosis vectorial que se transmite a través de los mosquitos del género Phlebotomo, ¿vale? Con L, Phlebotomo. En este caso vamos a hablar de Leishmania infantum. Hay muchas otras leishmanias, está Donovani, cada una tiende a tener una forma de expresión diferente, que ahora las vamos a comentar, ¿vale? Y son más agresivas unas en animales, otras en humanas. Hay muchísimas especies de leishmania, ¿vale? Pero vamos, todas en principio tienen el mismo ciclo. Como decía, el vector es Phlebotomo, un mosquito que chupa la sangre y la transmite cuando vuelve a chupar sangre de otro animal, transmite una forma infectante de leishmania. Leishmania, cuando llega al hospedador definitivo, se mete dentro de los macrófagos, ¿vale? Dentro de los macrófagos forma una forma infectante que son los amastigotes, no hace falta que lo aprendáis. Una forma infectante, no, una forma reproductiva que son los amastigates, y se van repartiendo por los tejidos del organismo, ¿vale? Estos amastigotes son los que van a hacer que el sistema inmunológico se vuelva loco, se produzcan muchos anticuerpos. Ya sabéis que uno de los problemas de leishmania es el exceso de producción de anticuerpos del organismo, ¿vale? Esto va a hacer que tengamos dos formas de expresión de la enfermedad. Una que es la cutánea, que van a ser principalmente síntomas cutáneos, crecimiento de las uñas, pérdida de piel, hiperqueratinización de las extremidades, de la trufa, etcétera, etcétera. Muchísima caspa. Y otra forma de expresión, que es la visceral, que se manifiesta a través de los síntomas que los órganos son afectados, principalmente riñón e hígado, ¿de acuerdo? Porque van a estar hipertrabajando, van a estar ahí haciendo un sobreesfuerzo, pues para detoxicar sobre todo el exceso de proteínas que se produce en esta enfermedad. El mosquito solo se puede contagiar picando a un animal infectado, ¿vale? Si no, no se puede infectar, ¿de acuerdo? Y no me digáis cuál es el primer animal infectado porque eso no se sabe. Es como el huevo o la gallina, ¿de acuerdo? Esto es una evolución que ha habido a lo largo de millones de años paralela. Estábamos con los amastigotes que estaban repartidos por el organismo, ¿vale? Produciendo la enfermedad. Sí, ahora te repito los síntomas. Y llega un mosquito, que puede estar infectado o no, de otro animal el mosquito, succiona la sangre y succiona cosas con la sangre. Succiona pues sangre y todo lo que lleva. Dentro de la sangre hay macrófagos. Esos macrófagos estarán parasitados por amastigotes. Esos amastigotes se liberan en el interior del intestino del mosquito y sufren una transformación, ¿vale? Sufren una transformación dentro del mosquito. Si no sufren esa transformación dentro del mosquito, no van a tener forma infectante, ¿vale? En este caso, el mosquito de Leishmania es un vector biológico, ¿vale? Porque sufre una transformación en su interior del parásito. Bueno, pues estos amastigotes se van a transformar en lo que se denomina promastigotes, ¿vale? Entonces, el mosquito succiona sangre de otra víctima y si os dais cuenta, estos promastigotes pues llevan flagelicos, son así como muy aerodinámicos, entonces bajan por la trompa del mosquito y van a la sangre del otro hospedador, ¿vale? Son unas formas más móviles que los amastigotes que veis aquí, que no son más que un montón son una cosa redonda, que no tienen mucha movilidad, ¿vale? En cambio, estos tienen alta movilidad, que es la forma infectante. Y esto es el ciclo, y así se vuelve a completar. Los síntomas cutáneos, que decía, crecimiento excesivo de las uñas, hiperqueratinización de las plantas del animal, de la trufa y de diferentes zonas de la piel, caspa, calvicie, ¿de acuerdo? Síntomas muy típicos de la forma cutánea. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Vale? Solo puede transmitir los flebotomos, el Rocío. Ya lo he comentado al principio. Su vector es el flebotomo. Detección de la... Ay, perdona, Sheila, es verdad. Detección de la enfermedad. Pues se hace a través de búsqueda de anticuerpos,
Fijaros que os he dicho al principio que esta enfermedad vuelve loco al sistema inmunológico, que reacciona fuertemente ante ella y produce muchísimos anticuerpos. Pues buscamos anticuerpos específicos y la forma más eficiente, ¿vale? Que el diagnóstico es mucho más claro, es la visualización directa a través de técnicas de inmunofluorescencia. Es decir, se aplican unos reactivos que emiten fluorescencia, que se adhieren directamente a los amastigotes de la sangre y a través del microscopio se ven claramente las células brillando. ¿De acuerdo? Es una técnica de diagnóstico muy sensible. ¿Vale? ¿Cómo se previene a día de hoy? Pues de muchas maneras. La primera, evitando los mosquitos. ¿De acuerdo? Si evitamos los mosquitos, evitamos que nos transmita la enfermedad. Y para evitar los mosquitos hay muchísimas formas, pues collares, pipetas, vivir en un sitio que no haya mosquitos, etcétera. Y luego, desde hace varios años ya, hace unos cuantos, la vacuna, ¿vale? La vacuna. En su momento, cuando estudié esto, no había mucho que hacer, no había vacuna, ¿vale? Que controla bastante la enfermedad. También hay medicaciones, ¿vale? Para animales que ya están infectados de Leishmania, que les permite llevar una vida totalmente normal, ¿vale? Sin síntomas, sin multiplicación de las células en su interior, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, la vacuna es muy efectiva. Es muy efectiva. Pero aunque una cosa sea más efectiva que otra, no lo elimina, ¿vale? Entonces, si ponemos la vacuna, ponemos la pipeta y ponemos el collar, ¿vale? Todo esto son barreras que hacen que sea más difícil la transmisión de la enfermedad. Cuantas más barreras pongamos, más difícil que se contagien. ¿La enfermedad reduce el tiempo de vida aunque esté tratada? Sí, depende en qué momento se coja. Depende de en qué momento se coja. Y depende de qué leishmania sea y depende de cómo estuviera el animal en ese momento. ¿Vale? Hay animales que pueden vivir un año menos con el tratamiento y hay animales que vivirán 5 o 6 años menos. ¿Vale? Con analítica rutinaria no se diagnostica la enfermedad. Puedes sospechar de ella, pero no. Para diagnosticarla, serología. ¿Vale? Serología o visualización directa. Con un análisis bioquímico estándar y una exploración no lo vamos a diagnosticar. Podemos sospecharlo, ¿vale? Pues por el aspecto del animal, por los resultados de los análisis, puedes sospechar, pero nunca diagnosticar. No, la vacuna no produce ningún efecto inesperado. Además, la vacuna no es el tratamiento, ¿vale? La visualización, Claudia, de las células es a través de microscopio con inmunofluorescencia directa. Sí, la vacuna es anual. La vacuna es anual. ¿Vale? Y ahora aquí tengo el tratamiento. Que bueno, actúa en 3 fases, ¿de acuerdo? Inhibimos la proliferación del parásito, ¿de acuerdo? Que se vaya reproduciendo dentro del organismo. Eso se hace a través de allopurinol. Eso evita que se multiplique. A través de productos que directamente matan, destruyen el parásito, son productos muy fuertes, como la meglumina o la miltefosina. El uno es inyectado, el otro es oral. No lo hagáis al revés, porque nos cargamos al animal. Y a través de inmunopotenciadores, ¿vale? Si hacemos que su sistema inmunológico, fijaros que aquí los macrófagos nos los estamos cargando, ¿vale? Pues nos interesa recuperar esos macrófagos, nos interesa tener a los linfocitos en orden, pues domperidona, ¿de acuerdo? Inmunopotenciador, leishmanicida e inhibir la multiplicación del parásito. Con estas 3 fases conseguimos que el animal esté bien, ¿vale? Si lo cogemos en una fase temprana que no ha afectado al riñón, pues vivirá más años. Si el riñón ya estaba medianamente afectado, pues un animal con los riñones medianamente afectados está claro que va a vivir menos años, ¿vale? Llegar a curarse, siempre va a estar la enfermedad, ¿vale? No se eliminan al 100%, siempre va a estar ahí latente.
¿vale? El tratamiento va a estar ahí latente. Puede que en algún caso, alguna situación de estrés, la vejez, ¿vale? Modifique su sistema inmunológico, modifique este equilibrio en el que hemos ganado nosotros y la enfermedad se reproduzca y el animal muera, ¿vale? Entonces, no elimina completo. Y el tratamiento es para toda la vida, efectivamente. El tratamiento es para toda la vida. Hay que hacer un seguimiento todos los años, hay que vacunar todos los años, hay que ir continuo, ¿vale? Evidentemente, si hemos controlado la leishmania en el animal, ya no vamos a aplicar ciertas cosas, no vamos a aplicar la meglumina, ¿vale? No hace falta, no hay nada que eliminar, ¿vale? Si está controlada la multiplicación y tenemos el sistema inmune de acuerdo, pues no se aplica. No, hay que descansar. Las pautas de descanso de la lupurinol no me acuerdo, ¿vale? Porque además ha cambiado bastante. Todavía a día de hoy se hacen bastantes estudios con concentraciones, con dosis, ahora más, ahora menos, y va variando. A día de hoy no sé la pauta exacta. Sí, se puede volver a aplicar después. Se puede volver a aplicar después sin ningún problema. No, volverse a infectar no se vuelve, siempre va a estar infectado. Nosotros, aun con la vacuna, aun con el tratamiento, el animal va a estar siempre infectado. No lo vamos. Es como ciertos virus, no se eliminan, van a estar ahí siempre con nosotros, ¿vale? Si el sistema inmunológico no es capaz de destruirlos al 100%, que ocurre con muchas enfermedades, van a estar ahí latentes. Simplemente hemos ganado la guerra, ¿vale? Sí, Sonia, al ser esto, efectivamente, evita que el mosquito le pique, como os he comentado, con los collares y pipetas. Espera, que hay una pregunta que se me ha escapado por ahí. No, este no es el botón que quiero. Que si no existen pruebas de positivo a lo que detecta la leishmania. A ver, eso es un falso positivo y es diferente, ¿vale? Eso ya depende de la sensibilidad y especificidad que tengan los productos de laboratorio o las serologías y por eso, a pesar de que en la consulta hagamos un test rápido para detección de leishmania, siempre hay que hacer titulaciones en el laboratorio, que es lo más exacto, ¿vale? Y así evitamos los falsos positivos o los falsos negativos incluso. No, la vacuna no infecta. La vacuna no infecta. Lo que hace es que el organismo tenga anticuerpos contra la leishmania. Y un animal que está vacunado y tiene anticuerpos contra la leishmania, pero no tiene la enfermedad, es muy importante que el veterinario que hace el seguimiento sepa eso, ¿vale? Para utilizar otro tipo de test serológicos que podrían llevar a error, ¿vale? Podrían dar positivo, pero está dando positivo frente a los anticuerpos y no frente a la enfermedad. Entonces tiene que cambiar los test para evitar esos falsos positivos. Leishmania no produce los gusanos de corazón. Seila lo veremos ahora más adelante. Y se puede contagiar, sí, hay muchas especies animales, por eso es una zoonosis, ¿vale? En este caso hablamos de perros y humanos, también puede ocurrir en gatos, ¿vale? La vacuna la puede pedir el dueño del animal. El veterinario será el que debe considerar que el animal esté bien para administrarla, ¿vale? Y hacer la serología antes de administrarla para saber en qué estado estamos. Pero sí, tú la pides sin más. Dices, quiero que le ponga la vacuna de la leishmania. Ya está. No es obligatoria, decides tú cuándo la pones. Tú decides el precio. ¿Vale? El coste, quiero decir. Siguiente. ¿Vale? Que si no nos quedamos atascados en leishmania y no nos quedan unos cuantos. Leptospira. ¿Vale? Leptospirosis es una bacteria, una espiroqueta, ¿vale? Tiene forma de sacacorchos, ahí las tenéis, una imagen de microscopio electrónico. Hay varias especies, las más típicas son Interrogans canicola y Icteroma rogiae. Ahí ya no la vuelvo a decir bien a la primera. Son bacterias que tienen un tropismo, aunque están dentro de las sistémicas porque producen síntomas sistémicos, pero tienen un tropismo especial por los riñones y el sistema urinario, que es donde van a vivir y a reproducirse. ¿De acuerdo? Por eso se eliminan por orina. La orina contaminada va a ser la vía de contagio y los síntomas que vamos a tener
van a ser síntomas renales o incluso hepáticos, porque también pueden afectar al hígado, ¿vale? Pero sobre todo, lo que veis ahí, una orina oscura, una insuficiencia renal aguda, fiebre. ¿Cómo se contagia? Bueno, pues los mamíferos en general, ¿vale? Casi todos pueden ser víctimas de leptospira. Se contagian pues a través del agua, alimentos contaminados con ese agua, el suelo, ¿vale? Donde haya orinado el animal. Un perro con leptospira que orina en el parque puede contagiar a todos los perros del parque, por ejemplo, ¿vale? Y por ingestión, ¿vale? No es a través de contacto ni nada, es por ingestión. Van a infectarse de leptospira, ¿vale? Los reservorios naturales los tenemos aquí, ¿vale? Van a ser principalmente roedores. Esas ratas que puede haber en los depósitos de grano, de cereal, etcétera, si están contagiadas están contagiadas y orinan, pueden infectar todos los granos y luego, bueno, pues toda la gente que tome eso puede contaminarse de leptospira. Esto ocurre sobre todo en países con unos niveles de higiene muy bajos, ¿vale? Como pueden ser países africanos que están en guerra, etcétera, etcétera. Y bueno, la mejor manera de prevenirlo es evitar controlar a los reservorios, ¿vale? Que no aparezcan, que no contaminen el agua o la comida y así no se infectarán los mamíferos. ¿Cómo se diagnostica? A través de microscopio, ¿vale? Sin inmunofluorescencia ni nada, visión directa en el microscopio. O serología, ¿vale? Hace serología de anticuerpos, PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Vale? Es una técnica diagnóstica que lo que hace es multiplicar muchísimo el ADN y detectar qué ADN hay y lo identifica. Lo replica tanto que es muy fácil leer el ADN, ¿vale? ¿Cómo se previene? Como digo, preveniendo a los reservorios, a las ratas, roedores y higiene, evidentemente, ¿vale? ¿Qué tenemos para controlarlo? Bueno, tenemos la vacuna, ¿vale? Esta es una de las vacunas que ponemos a los perritos, que suele ir en la heptapentatrivalente, ¿vale? Como la quieran llamar cada laboratorio, de lo que quieran añadir, pues uno de los componentes es la vacuna de leptospira, con lo cual, pues un problema menos. Y a los animales infectados, pues bueno, como es una bacteria, la podemos tratar con antibiótico. Trataríamos los síntomas renales o hepáticos, ¿vale? Un tratamiento sintomático, mucha agua e higiene para evitar complicaciones, ¿vale? Sí, esta vacuna no es de las que más eficacia tiene. Luego, además depende el momento de aplicación, en fin. Pero la tenemos, vamos a ponerla. Mejor un 50% de protección que cero. Pero evidentemente es zoonosis. Tenemos aquí animales, tenemos al hombre, ¿vale? Y vamos a continuar. Filariosis, también transmitida por mosquito, ¿vale? En este caso, no exclusivamente de un género de mosquito, sino de varios, ¿vale? Culex, Anopheles, que no os los he puesto, no hace falta que os lo sepáis. Esta es la larva del corazón, que todos decimos. Es un nematodo, es un gusano redondo, es grande, ¿vale? La observación se puede hacer de los adultos, se puede hacer a simple vista, se pueden tocar, de lo grandes que son. Producen síntomas cardíacos porque tienden a acumularse en los grandes vasos sanguíneos. Esos grandes vasos sanguíneos son los que entran y salen del corazón y producen pues, síntomas cardíacos, tos, soplo, cansancio. El problema es que llega a haber tantos que producen obstrucción, ¿vale? El paso de la sangre, insuficiencia cardíaca y fallo multisistémico, ¿vale? No llega la suficiente sangre a los órganos. ¿Cómo se transmite esto? Bueno, pues mosquito, que en su interior contiene un tipo de larva, la larva tipo L3, ¿vale? Que es un estadio de crecimiento de estas larvas, de estos gusanos.
inyecta en la sangre, o sea, inyecta al hombre, al animal, etcétera. Estos L3 crecen hasta hacerse adultos, ¿de acuerdo? Van migrando por los vasos linfáticos, etcétera, etcétera, y se van colocando por diferentes vasos del cuerpo. Se reproducen, forman lo que son las larvas L1, estas larvas L1 crecen, L3, el mosquito cuando ingiere sangre, este es el tamaño de larva que suele ingerir, en este caso va directamente, ingiere la sangre y la larva que hay suelta en su interior, ¿vale? Un animal infectado, si hacemos un frotis sanguíneo, veremos los gusanitos ahí en la sangre, entre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. En fin, poco más, ¿vale? Poco más que decir. Me he perdido. Sí, el diagnóstico. El diagnóstico lo haremos visual, como acabo de decir, o a través de serologías. Estas serologías son funcionales, pero cuanto más grande es el parásito, la sensibilidad de las serologías es peor, pero bueno, se pueden utilizar, se llevan a título de laboratorio para confirmar el diagnóstico. ¿Veis? Ahí tenemos los glóbulos rojos, ¿vale? Esto es un frotis, y aquí tenemos las L3, ¿de acuerdo? Circulantes. Existen tratamientos, incluso quirúrgicos. No sé si tengo alguna foto. Sí. Este no es un tratamiento quirúrgico, esto es un pobre animal ya muerto, ¿vale? Esto es una necropsia. Eso que veis por dentro es el miocardio. Este tejido que veis aquí es el miocardio. Y estos son los adultos que estaban acumulados ahí, ¿vale? Sí, Sonia, se transmite a animales y personas, ¿vale? Es zoonosis, transmite a animales y personas. Todas las que hemos visto son zoonosis, todas. Unas son vectoriales y otras no. Esta, por supuesto, es vectorial. Si quiere venir, no viene. Pensaba que me había puesto el cartelito de vectorial, pero no lo viene. Hay tratamiento farmacológico, ¿vale? Preventivo, sobre todo. Todos conocéis el Cardotec, o deberíais de conocerlo si tenéis perros. Y, por supuesto, ahora también hay no es una vacuna, es una inyección de medicamento que dura un año, ¿vale? No lo confundáis con una vacuna y que sirve para prevenir el contagio, ¿vale? También los repelentes funcionan bien, evidentemente. Si no hay mosquito, no hay posibilidad de transmisión, ¿vale? ¿Diferencias entre las L1? Para nosotros, ninguna. Porque hay L1, L2, L3, L4, L5, L6, ¿vale? Pero no... El Cardotec es efectivo, es muy efectivo, ¿vale? Es muy efectivo. Lo que pasa que, bueno, eso puedes aplicar el Cardotec mensual o la vacuna anual. Uy, perdón, no es vacuna. La dosis anual, ¿vale? La dosis anual. Siguiente. Sí, la transmisión solo es a través de mosquito. Solo a través de mosquito, ¿vale? Igual que Leishmania, solo a través de mosquito. ¿Podría llegar a ocurrir un animal infectado, contacto sangre a otro animal infectado que hubiera transmisión? Podría llegar a ocurrir, ¿vale? Pero es difícil y poco probable, ¿vale? Entonces no entra en ello, ¿vale? No te preocupes, María Jesús. Nos vemos en la próxima. Rabia. Otra zoonosis sistémica. Bueno, pues todos los conocéis. De perro a persona también, Seila, también va a ser con mosquito, ¿vale? Perro a persona, persona a perro. ¿Vale? Ocurre en las dos direcciones. Rabia, estaba. Familia Rhabdoviridae, es un virus, es un lisavirus tipo 1. Hay muchos lisavirus, muchísimos lisavirus, ¿vale? Esto es otro mundo también de epidemiología vírica. Se transmite a través del mordisco,
¿vale? Porque se acumula este virus, se acumula en la saliva de los animales infectados y este virus, a través del mordisco, viaja por dentro de las fibras nerviosas hasta el cerebro, provocando una encefalitis, ¿vale? No viaja por sangre, viaja a través de las fibras nerviosas. Si te muerde en una zona con poca inervación y alejada del cerebro, el virus puede tardar más o incluso no llegar a contagiarse. Improbable, pero podría ser. Si te muerde en una zona cerca del cerebro y con alta inervación, no solo el contagio está claro, sino que además la velocidad del desenlace es mayor, es más rápida. No es lo mismo que te muerda en la pantorrilla que en el moflete de la cara, ¿vale? Aquí hay muchísima inervación y está muy cerca del cerebro. Los reservorios que antes he comentado, los murciélagos, bueno, también los hurones, los lobos, los zorros, los perros y los gatos, pero por suerte los hurones, los lobos, los zorros, los perros y los gatos están vacunados, ¿vale? Ha habido campañas muy fuertes de vacunación de los animales salvajes. No iban detrás de ellos con una aguja, sino que se daba a través de cebo comestible, ¿vale? Los murciélagos no, ¿vale? Los murciélagos no ha habido ese éxito o esas campañas, ¿vale? Aparte que es muy complejo y no suelen morder. La rabia en animales no tiene solución, es mortal. En humana cogida a tiempo se puede tratar a través de suero antirrábico que se produce en caballos, ¿vale? Es un suero de anticuerpos de caballo contra la rabia que aplican pues en los momentos de la mordedura. Las fases son una fase asintomática iba a decir asintomática de síntomas y me iba a quedar tan ancho. Fase asintomática o prodrómica, donde se producen, simplemente el animal se comporta raro, es eso que dicen los rabiosos tienen miedo al agua, pues por ejemplo, ¿vale? Sí, en humanos si no se trata a tiempo es mortal, ¿vale? No siempre tarda en incubarse 10 días, puede tardar más y puede tardar menos. Digo, por eso te decía que es un poquito en función de donde se produzca la mordedura, ¿vale? Por eso hay que estar contagiado, o sea, por eso la vacunación de la rabia. Vacuna de la rabia, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pues eso, vacuna de la rabia y te olvidas. Estaba yo con comportamiento. Alteraciones del comportamiento que van a promover la dispersión del virus, ¿vale? Pues el animal va a moverse de su sitio habitual de caza para expandirse a otras zonas, de manera que cuando entra en fase furiosa, que es una fase agresiva de nerviosismo en la que va a morder, ¿vale? Porque tiene el virus está ahí en la saliva, de manera que es más fácil que se pueda reproducir, ¿vale? Es lo que tienen los virus, los parásitos que desarrollan estos sistemas tan curiosos. En esa fase furiosa es donde se van a producir, como digo, las mordeduras. Y después ya entraría la fase paralítica o de coma, que en breve ocurre la muerte. Como digo, la mejor prevención es la vacunación. Como veis ahí el diagnóstico pone post-mortem, el diagnóstico después de la cuarentena de los animales en sospecha. Si sufre las fases y muere, tenía la enfermedad. Si no la sufre y no muere, no tenía la enfermedad. Se hacen anticuerpos del tejido cerebral, ¿vale? Como digo, la mejor prevención es la vacunación. El por qué no hay sueros para animales, no estoy muy seguro. No sé si es por coste, porque es complicado, no lo sé. De momento hay para humanos y podemos dar gracias. Seguimos con las zoonosis sistémicas. ¿Vale? Bueno, ¿rabia es vectorial o no? Que no lo he dicho. Y como no lo he dicho, os lo pregunto. Eso es, no, correcto. No es vectorial, ¿vale? No hay vector. Es un contacto directo y bastante directo. Son más zoonosis sistémicas, transmitidas a través de garrapatas, ¿vale? Vamos a tener varias.
pero aquí solo os he puesto una. Ehrlichia, Babesia, Theileria, hay muchas, ¿vale? Aquí de momento os he puesto Ehrlichia, pero cualquiera de ellas que se transmita por garrapatas va a ser similar la epidemiología, ¿vale? En el caso de Ehrlichia, parasita en el interior de los glóbulos blancos. En el caso de Babesia, parasita en el interior de los glóbulos rojos, ¿vale? Aquí tenemos unos glóbulos blancos con sus núcleos multilobulados, ¿sí? Y este glóbulo blanco de aquí pues tiene su núcleo multilobulado y luego aquí tiene 3 núcleos extra. Pues bueno, esos 3 núcleos extra son las Ehrlichias, ¿vale? Si viéramos glóbulos rojos con núcleo, pues sospecharíamos de Babesia sin ninguna duda, ¿vale? Perdón. ¿Qué síntomas producen? Síntomas relacionados con la sangre: fiebre, anemia, trombocitopenia, vasculitis, ¿vale? Hepatomegalia, que es donde, ya sabéis, el hígado detoxificador de sangre. Pues esos serían los síntomas que vamos a ver. Lo diagnosticaríamos: visualización directa, que habéis visto que se ve bien, serología más analítica, ¿vale? La analítica siempre, en los otros casos no lo he puesto, pero siempre la vamos a tener. Es una zoonosis vectorial, porque se transmite a través de las garrapatas. Su prevención, pues será utilizar repelentes para garrapatas, collares y pipetas. Y el tratamiento, podemos utilizar antibiótico porque es una bacteria, y el tratamiento sintomático, ¿vale? Si tenemos problemas en el hígado, tenemos una anemia, pues tendremos que ir solucionándolos, ¿de acuerdo? Voy a ir un poquito más rápido, que quedan 4 diapositivas y nos hemos pasado de la hora. Zoonosis sistémica. Bueno, aquí tengo Bartonella, ¿vale? Bartonella es una zoonosis. Sus reservorios son los gatos. ¿Por qué no me quedo aquí medio parado? Porque os voy a preguntar. ¿Sabéis cómo se transmite la Bartonella? Bartonelosis. ¿Os suena? Por pulgas. Por pulgas y arañazo del gato. Se transmite de las dos maneras. Entonces, ¿es vectorial? Si elimino la pulga, ¿me puede contagiar el gato la enfermedad? Pues si eliminando la pulga me puede contagiar la enfermedad, no es vectorial, ¿vale? Hay un vector en medio, pero no es una enfermedad vectorial. Eliminando el vector, disminuyo la posibilidad de la enfermedad, pero no la erradico. Entonces, ¿vale? Es una zoonosis de contacto directo, ¿vale? Utilizaremos repelentes de pulgas para que nuestro gato no se contagie. Intentaremos que no salga a la calle. Si no sale a la calle, pues bueno, no coge ni toxoplasma ni coge Bartonella. Y si lleva las uñas cortadas, pues tampoco nos puede arañar a nosotros, ¿vale? Y digo cortadas, no arrancadas. Sabéis que no se pueden quitar las uñas a un gato. El diagnóstico, bueno, se hace serología, se hace un cultivo de la lesión. Normalmente suele ser cuando en la zona que araña el animal se suele poner, en vez de curarse el arañazo, se suele inflamar los bordes del arañazo, hay fiebre, ¿vale? Suele ser una cosa un poco extraña. Tratamiento acitromicina, antibiótico, es una bacteria, y solucionado. Rápidamente. No, dije que no, Sonia. Dije que no es vectorial. Es zoonosis, ¿vale? No vectorial, es de contacto directo. No lo digo yo, ¿vale? Esto están clasificadas, ¿vale? A veces las clasificaciones varían. Lo podéis consultar en la OMS, lo podéis consultar en el CDC, ¿vale? Pero a día de hoy no lo es. No, a ver, cuando un gato te araña, en la herida, pues bueno, es una herida igual que te la puedes hacer con un cúter, tiene que ser limpia, ¿vale? Otra cosa es que las uñas del gato estén un poco sucias y tengas un poquito de infección, pero eso te puede durar, desde el momento que te araña, te puede durar 8 o 10 horas, luego ya tiene que bajarse. Con Bartonella ocurre lo contrario, la herida parece que está limpia y a los
24, 48 horas, se empiezan a inflamar los bordes. Empieza a aparecer un poquito de fiebre, ¿vale? Entonces es cuando puedes sospechar que es Bartonella. Lo de si se contagia a los perros no tengo ni idea. No he leído nunca bibliografía, no he visto nunca Bartonella en perros. En principio el reservorio es el gato, pero si puede pasar a personas, puede pasar a perros. Lo que pasa es que no he visto un caso clínico descrito, ¿vale? Lo que no significa que no pueda ocurrir. Zoonosis cutáneas, ¿vale? Principalmente por parásitos externos, los ácaros, ¿vale? 8 patitas, como buenos arácnidos que son, como las garrapatas. Tenéis los ácaros, el ácaros de Modex, que produce la sarna demodécica, que no es zoonosis, ¿vale? No es zoonosis. La sarna otodéctica, que principalmente va a ocurrir en los pabellones auriculares de los animales, que no es zoonosis, ¿vale? No es zoonosis. Sheiletela, que es esa caspilla blanca que podemos encontrar en la piel, entre el pelo de los animales, no produce casi ni picor. Y zoonosis producida por el ácaro sarcoptes, la zoonosis sarcóptica, que sí que es zoonosis grave, ¿vale? Es zoonosis grave, además es de declaración obligatoria. Si un veterinario detecta esto, lo tiene que comunicar a las autoridades sanitarias competentes, etcétera, 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 porque puede provocar problemas. Es muy contagiosa y puede provocar problemas graves en la zona, ¿vale? Más zoonosis cutáneas. Las producidas por hongos, dermatofitosis, pues por Microsporum, Trichophytum, Metagrofites, ¿vale? Malassezia, que es una levadura. ¿Cómo las diagnosticamos? Con una lámpara de Booth. ¿Sabéis? La lámpara de Booth es una lámpara de ultravioleta cercano, ¿vale? Que no es una reacción, no es ionizante, no produce alteraciones como los ultravioleta, pero sí que penetra un poquito en la piel y hace que tengan fluorescencia ciertas patologías de la piel, ¿vale? Entonces, aplicas la lámpara de Booth, ¿vale? Que es una lámpara de luz negra, y se ve fluorescencia en la epidermis en función del color, de la forma, etcétera, puede ayudarte a diagnosticar la enfermedad. También con cultivos, ¿vale? Cultivos específicos para hongos y levaduras, que tardan unos días, son lentos, ¿vale? DTM, por ejemplo, si crece o no crece vas a saberlo. Si es un hongo normal no va a crecer, si es uno de estos sí va a crecer. Y, por supuesto, la tinción y visión a través del microscopio, como tenemos aquí, ¿vale? Puede ayudarnos a diagnosticar claramente. La forma de la lesión también nos va a ayudar a diagnosticar claramente. ¿Cómo se previenen? Pues bueno, con mucha higiene, porque son altamente contagiosas, manejar con guantes, limpieza, etcétera, etcétera. Y triclosan y miconazol, ¿vale? La otitis de los perros, normalmente, Sheila, depende de lo que llames otitis, sí que tiene que ver con otodectes, ¿vale? Otodectes, lo que producen los perros es un cerumen negro, maloliente, ¿vale? En el oído, y el animal ves que anda así, o así, ¿vale? Dependiendo en qué oído tenga afectado, va ladeándolo, casi le supura ahí el liquidillo este negro, ¿vale? Es un cerumen negro. Sí, esto lo produce otodectes, ¿vale? Sí, le puede picar, ¿vale? Porque Demodex y Otodectes pueden picar en mayor o menor medida y sí, se puede rascar y hacerse daños en el pabellón auditivo exterior. No son zoonosis, María. Demodex, Otodectes y Sheiletela. O más fácil, zoonosis solo es sarna sarcóptica. Demodex sí que se ha visto que puede llegar a contagiar, ¿vale? Entre de un animal a un humano. No suele ser, porque Demodex suele ir asociado a inmunosupresión, ¿vale? El animal que desarrolla Demodex suele tener algún problema. ¿De acuerdo? Y la última
zoonosis externa, que vamos a ver, las últimas zoonosis, producidas por parásitos externos, que más que infección se denomina infestación, ¿vale? Producidas por pulgas y o garrapatas, ¿vale? Pulgas, ya sabéis, ese insecto aplanado lateralmente, que chupa sangre. La garrapata aplanado dorsoventralmente, arácnido de 8 patas, como os he comentado, ahí en esa foto se ve muy bien. La mejor manera de prevenir, collares, pipetas, para que no se enganchen en nuestros animales y luego nos lo puedan contagiar a nosotros. ¿Vale? Y hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta que os haya quedado un poco en el aire? Que se nos ha hecho un poquito tarde. Perfecto. Vale, pues voy a parar la grabación y